Hay hombres que nacen y hay hombres que se forjan. La diferencia no está en la cuna ni en el destino, está en lo que hacen cuando el mundo les golpea el rostro sin previo aviso. Porque el mundo no pide permiso para destruirte, no avisa, no se disculpa, simplemente actúa. Y en ese instante brutal, en ese segundo donde todo tiembla, es cuando se revela lo que realmente eres. Antes de continuar, necesito preguntarte algo directo. ¿De qué región del mundo me estás viendo en este momento? Escribe en los comentarios tu ciudad, tu país, tu tierra, porque esta conversación no es para cualquiera, es para los que todavía tienen fuego dentro. Yo, Maquiavelo, no vine a consolarte, vine a decirte lo que nadie se atreve. El carácter no se declara, se demuestra. Y el mundo, cruel y preciso como un verdugo, ya está preparando tu próxima prueba. Existe una verdad que los hombres débiles prefieren ignorar. Una verdad que se esconde detrás de sonrisas falsas, de promesas vacías y de filosofías de consuelo que solo sirven para adormecer el alma. Esa verdad es esta: el mundo no fue construido para hacerte feliz. El mundo fue construido para probarte. Cada obstáculo que aparece en tu camino no es un accidente del destino, ni una señal de que algo salió mal. Es una prueba deliberada, casi quirúrgica, diseñada para separar a quienes tienen carácter verdadero de quienes simplemente tienen la apariencia de tenerlo. Desde el inicio de los tiempos, los grandes imperios, las civilizaciones más poderosas, los líderes más recordados, todos pasaron por momentos donde el abismo los miró directamente a los ojos. Y lo que los distinguió de los olvidados no fue la suerte, no fue el talento heredado, no fue el favor de los dioses, fue la firmeza, fue esa capacidad brutal y casi irracional de mantenerse en pie cuando todo el universo conspira para que te rindas. Piensa en esto. Cuando la tormenta llega, los árboles débiles se quiebran, sus ramas caen, sus raíces ceden, y en cuestión de segundos, aquello que parecía sólido se convierte en escombro. Pero el árbol de raíces profundas, ese que nadie nota en los días tranquilos, ese que no brilla ni llama la atención cuando el cielo está despejado, ese árbol dobla, tiembla, parece que va a caer, pero no cae, porque su fortaleza no estaba en la superficie, estaba enterrada en lo profundo, en lo invisible, en lo que nadie puede ver hasta que llega la prueba. Eso es el carácter. No es lo que muestras cuando todo va bien, es lo que eres cuando todo va mal. Es la voz que habla dentro de ti cuando estás solo, cuando nadie te mira, cuando no hay aplausos ni testigos. Es la decisión que tomas en el momento más oscuro, cuando rendirse sería lo más fácil, lo más cómodo, lo más humano. El carácter es la elección de no rendirte, cuando el mundo entero te da razones para hacerlo. Y aquí viene algo que muy pocos se atreven a admitir. El mundo prueba tu carácter precisamente cuando más te duele. No en los momentos cómodos, no cuando tienes dinero en el bolsillo y amigos a tu alrededor. Te prueba cuando pierdes, te prueba cuando fracasas, te prueba cuando la persona en quien más confiabas te traiciona, cuando el proyecto al que diste todo se derrumba, cuando el cuerpo duele y la mente está al borde del colapso. En ese momento exacto, en ese instante donde el dolor es tan real que puedes tocarlo, el mundo te mira y pregunta en silencio: ¿quién eres tú realmente? La mayoría de los hombres falla en ese instante, no porque sean malos, no porque sean cobardes en el fondo, fallan porque nunca se prepararon para ese momento. Vivieron creyendo que el carácter era algo que se tenía o no se tenía, como el color de los ojos o la forma de la nariz. Nunca entendieron que el carácter se construye, se entrena, se elige todos los días en las pequeñas decisiones que nadie celebra y nadie aplaude. Escríbeme en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás viendo?
Quiero saber qué tan lejos llega esta verdad, porque lo que estamos hablando aquí no tiene fronteras. Cada vez que decides levantarte cuando podrías quedarte en el suelo, estás construyendo carácter. Cada vez que cumples tu palabra cuando nadie te obliga, estás construyendo carácter. Cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, la disciplina sobre el placer inmediato, la responsabilidad sobre la excusa fácil, estás poniendo un ladrillo más en ese edificio invisible que es tu verdadero yo. Los filósofos griegos tenían una palabra para esto: ethos. No era simplemente el carácter entendido como rasgo de personalidad. Era el conjunto de hábitos, decisiones y disposiciones que definían a un hombre en su totalidad. Era la suma de todo lo que elegías ser en cada momento de tu vida. Y los griegos entendían algo que el mundo moderno ha olvidado. El ethos no se hereda, se construye. Se talla con dolor, con esfuerzo, con tiempo, con las cicatrices de las batallas perdidas y con la sabiduría de haber sobrevivido a ellas. Porque sobrevivir a la prueba no significa ganar siempre. Significa que cuando el mundo te golpea, tú absorbes el golpe, aprendes de él, te levantas diferente, más fuerte, más consciente, más peligroso para todo aquello que intente derribarte la próxima vez. Esa es la verdadera victoria, no el trofeo, no el reconocimiento, la victoria que nadie puede quitarte porque vive dentro de ti, en cada fibra de lo que eres. El mundo prueba tu carácter, siempre lo ha hecho, siempre lo hará. La pregunta no es si vendrá la prueba. La pregunta es si cuando llegue estarás listo para responder con todo lo que tienes, sin vacilar, sin excusas, sin rendirte. Esa pregunta solo tú puedes responderla. Y el momento de hacerlo no es mañana, es ahora. Nadie elige sufrir. Nadie se despierta por la mañana y dice con alegría: hoy quiero que me duela. El dolor es rechazado instintivamente por cada célula del cuerpo humano, por cada pensamiento consciente, por cada emoción que late en el pecho. Y sin embargo, sin dolor, no existe transformación. Sin la resistencia del fuego, el metal no se endurece. Sin la presión de la oscuridad, el carbón no se convierte en diamante. Sin la fricción del sufrimiento, el ser humano no alcanza su versión más poderosa. Esta verdad no es nueva. Los estoicos la conocían, los guerreros espartanos la vivían, los grandes emperadores la entendían mejor que nadie. Marco Aurelio, uno de los gobernantes más lúcidos de la historia, no escribió sobre el poder desde un trono de comodidad. Escribió desde las campañas militares, desde las noches frías, desde las pérdidas personales que nadie en su corte podía comprender. Sus meditaciones no eran reflexiones de un hombre en paz, eran las palabras de un hombre que luchaba cada día contra su propia fragilidad y que elegía conscientemente no rendirse ante ella. El dolor te dice la verdad sobre ti mismo de una manera que ningún éxito jamás podría. Cuando todo va bien, puedes engañarte. Puedes creer que eres fuerte, paciente, generoso, valiente. Puedes construir una imagen de ti mismo basada en circunstancias favorables y llamarla identidad. Pero cuando el dolor llega, esa imagen se desnuda, se cae la máscara, se revela el núcleo. Y lo que encuentras ahí, en ese espacio sin adornos ni excusas, eso es lo que eres en verdad. Muchos hombres le temen a ese descubrimiento más de lo que le temen al propio dolor. Porque encontrarse con su verdad interior y no gustarles lo que ven es devastador. Es más fácil evitar el dolor que enfrentarlo. Es más cómodo distraerse, anestesiarse, huir hacia el entretenimiento, hacia el vicio, hacia la superficialidad que no exige nada. Y esa huida tiene un precio, la mediocridad permanente. La vida de quien nunca se conoció a sí mismo porque nunca tuvo el valor de mirarse cuando dolía. Pero tú,
que estás aquí, que llevas escuchando estas palabras, tú ya tomaste una decisión diferente. Ya elegiste mirar, ya decidiste no apartar la vista. Y eso, aunque parezca pequeño, es el primer acto de carácter verdadero. Reconocer que el dolor existe, que viene, que es inevitable, y decidir que no te destruirá, sino que te definirá. Cuéntame en los comentarios de qué parte del mundo me estás viendo. Me importa saber que esta reflexión está llegando a lugares donde el dolor también ha tocado puertas, porque el sufrimiento no distingue fronteras ni idiomas. El dolor físico tiene una característica poderosa. Termina. El hueso roto sana, la herida cierra. El músculo que fue desgarrado por el esfuerzo se reconstruye más fuerte que antes, pero el dolor emocional, el dolor del fracaso, de la traición, de la pérdida de lo que más amabas, ese dolor tiene una naturaleza diferente. No se va por sí solo, no sana simplemente con el tiempo, como nos han mentido tantas veces. Sana con trabajo, sana con conciencia. Sana cuando decides convertirlo en combustible, en lugar de dejarlo ser veneno. Ahí está la diferencia entre quienes el dolor destruye y quienes el dolor forja. No es una diferencia de intensidad del sufrimiento. No es que unos sufran más que otros. Es una diferencia de relación con ese sufrimiento. Los que salen fortalecidos son los que miran al dolor a los ojos y le dicen: no viniste a acabarme, viniste a enseñarme. Y yo estoy dispuesto a aprender, aunque el aprendizaje me cueste lágrimas, noches en blanco y certezas destruidas. Cada cicatriz que llevas en el alma, si la has procesado con honestidad, es una lección grabada en lo más profundo de tu ser. Es experiencia que ningún libro puede darte, es sabiduría que ninguna academia puede enseñarte, porque fue comprada con el precio más alto, el de haberte partido y haber decidido recomponerte de todas formas. El mundo prueba tu carácter a través del dolor, porque es el único instrumento lo suficientemente poderoso como para revelar lo que hay debajo de la superficie. Y cuando pases la prueba, cuando salgas del otro lado con las heridas frescas, pero el espíritu intacto, descubrirás algo que cambiará tu forma de ver la vida para siempre. Que eres capaz de mucho más de lo que creías. Que los límites que te ponías eran mentiras que el miedo te susurraba. Que el hombre o la mujer que está al otro lado del dolor es una versión de ti que nunca hubieras conocido si hubieras huido. No huyas del dolor. Cámbialo, transfórmalo, úsalo. Porque el mundo ya decidió que vendrá. La única decisión que te queda es qué harás con él cuando llegue. De todas las pruebas que el mundo lanza sobre el carácter humano, ninguna es tan devastadora, tan precisa en su crueldad como la traición. No el fracaso en un negocio, no la pérdida de un bien material, no la derrota en una batalla que todos podían ver. La traición, esa puñalada silenciosa que viene de donde menos la esperabas, de la mano que juraste que nunca te haría daño, de la voz que te prometió lealtad y que en el momento más vulnerable eligió destruirte. La traición tiene un poder especial para romper al ser humano porque ataca directamente lo más sagrado, la confianza. Y la confianza no es solo un sentimiento. Es la arquitectura invisible sobre la cual construimos todo lo que importa. Nuestras relaciones, nuestros proyectos, nuestros sueños compartidos. Cuando esa arquitectura colapsa de golpe, no solo cae lo externo, cae algo dentro de ti. Una certeza, una inocencia, una forma de ver el mundo que nunca volverá a ser la misma. Y aquí es donde el carácter se prueba de manera absolutamente implacable. Porque ante la traición hay dos caminos. El primero es el más común, el más humano, el más comprensible, el de la amargura, el de cerrarse, el de decidir que si el mundo funciona así, si las personas funcionan así, entonces la respuesta es el cinismo.
la desconfianza total, el blindaje emocional que no deja entrar nada ni a nadie. Muchos eligen este camino y lo llaman sabiduría, pero no es sabiduría. Es una herida sin curar que se ha vuelto filosofía de vida. El segundo camino es infinitamente más difícil y por eso mismo infinitamente más poderoso, el de procesar la traición sin que te consuma, el de aprender lo que tiene para enseñarte sin dejar que te redefina, el de reconocer que la traición habla más del traidor que de ti, y que tu carácter no se mide por haber sido traicionado, sino por lo que decides ser después de esa experiencia. Escríbeme en los comentarios tu región, tu país. Quiero saber cuántas personas alrededor del mundo han sido probadas por la traición y siguen en pie. Porque si estás leyendo esto y alguna vez te traicionaron y no te rendiste, eres exactamente de quien estoy hablando. La historia está llena de grandes hombres y mujeres que fueron traicionados en los momentos más críticos de su existencia. Julio César fue traicionado por los senadores que decían ser sus amigos. Abraham Lincoln fue traicionado por generales en quienes confió decisiones que costaron miles de vidas. Nelson Mandela fue entregado a sus captores por alguien cercano a su círculo más íntimo. Y ninguno de ellos, en el momento de la traición, pudo evitar el dolor. Ninguno era un ser sobrehumano inmune al sufrimiento. Pero todos eligieron, en distintos momentos y con distintas herramientas, convertir esa traición en parte de la historia que los hizo grandes en lugar de en la excusa que los habría destruido. La traición te enseña a discernir. Te enseña a distinguir entre los que están contigo porque la vida es cómoda y los que están contigo cuando el precio de estarlo es alto. Te enseña que la lealtad verdadera es rara y valiosa y que precisamente por ser rara merece ser honrada cuando la encuentras. Te enseña que tú mismo debes ser la clase de persona que merece lealtad, que la inspira, que la genera por lo que es y no por lo que puede dar en momentos de abundancia. Pero hay algo más que la traición te revela, algo que solo descubres cuando la procesas con honestidad. Te muestra cuánta fortaleza tenías que no sabías que existía. Porque hay una fuerza en el ser humano que permanece dormida en los tiempos tranquilos. Una reserva profunda de resiliencia, de determinación, de voluntad de seguir adelante que no se activa en la comodidad. Solo se activa cuando el golpe es real, cuando el dolor es genuino, cuando ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien. La traición activa esa fuerza. Y cuando la sientes despertarse, cuando en medio del dolor más oscuro, de pronto encuentras que hay algo dentro de ti que se niega a morir, que se niega a doblarse, que sigue latiendo con una terquedad casi primitiva, en ese momento comprendes por primera vez de qué estás hecho realmente. Y lo que descubres en ese momento es más valioso que cualquier cosa que hayas perdido. No perdonar a quien te traicionó no es debilidad. A veces la sabiduría dicta mantener la distancia, pero tampoco cargar con el peso de ese rencor como si fuera tuyo, como si esa traición tuviera el derecho de vivir dentro de ti para siempre y envenenar cada decisión futura. El verdadero poder está en soltar el veneno sin olvidar la lección, en avanzar liviano pero inteligente, en construir desde las ruinas no con amargura sino con claridad. El mundo te probó con la traición, y si llegaste hasta aquí es porque no fallaste, porque seguiste, porque elegiste ser más grande que lo que intentaron hacerte. Hay una ilusión peligrosa que el mundo moderno ha cultivado con esmero, una mentira disfrazada de virtud que ha debilitado a generaciones enteras sin que nadie lo note. La idea de que hay que hablar todo lo que se siente, de que la expresión constante es señal de salud.
de que el silencio es sinónimo de represión o de debilidad. Es mentira. El silencio, usado con inteligencia y propósito, es una de las armas más poderosas que existe en el arsenal del carácter humano. Los guerreros más temibles de la historia no eran los que más gritaban, no eran los que proclamaban en cada esquina su fuerza, su determinación, sus planes. Eran los que observaban, los que escuchaban cuando todos hablaban, los que procesaban en silencio lo que otros apenas podían nombrar, los que actuaban cuando llegaba el momento preciso, con una claridad que desconcertaba a quienes los rodeaban, precisamente porque nadie había visto venir el movimiento. El carácter que se prueba y sobrevive desarrolla algo que no puede comprarse ni imitarse: la capacidad de habitar el silencio sin huir de él. Porque el silencio es el espacio donde te encuentras contigo mismo sin filtros, sin distracciones, sin el ruido del mundo que constantemente te dice quién deberías ser. En el silencio escuchas tu propia voz, y si esa voz te dice cosas que no te gustan, si hay incomodidad en ese encuentro, eso no es señal de que el silencio sea malo, es señal de que hay trabajo por hacer. El hombre o la mujer que teme al silencio, teme a sí mismo. Porque en el silencio no hay forma de escapar de la verdad interna, no hay pantalla que la distraiga, no hay conversación que la tape, no hay entretenimiento que la adormezca. Solo estás tú y lo que realmente eres, sin la narrativa que le cuentas al mundo sobre ti mismo. Déjame preguntarte algo directo. ¿De qué parte del mundo me escuchas en este momento? Escríbelo en los comentarios, porque estoy convencido de que quien está aquí, en este silencio compartido de la lectura, ya sabe algo que muchos todavía no comprenden. El guerrero que habita el silencio conscientemente desarrolla una cualidad extraordinaria: la paciencia estratégica. No la paciencia pasiva del que espera porque no tiene otra opción. La paciencia activa del que espera porque entiende que el momento importa, que la acción prematura desperdicia energía, que la palabra dicha antes de tiempo pierde su poder. Es la paciencia del cazador que puede estar inmóvil horas porque sabe exactamente qué espera y por qué vale la pena esperar. Esta cualidad es cada vez más escasa. Vivimos en una época de gratificación instantánea, de respuestas inmediatas, de reacciones automáticas que se publican antes de ser pensadas, de decisiones que se toman en el calor del momento y que luego hay que cargar para siempre. El mundo te bombardea con estímulos que te piden que reacciones ahora, que respondas ahora, que decidas ahora. Y esa presión constante tiene un efecto devastador en el carácter. Te entrena para ser reactivo en lugar de deliberado. El guerrero silencioso rompe ese ciclo, no porque sea frío ni indiferente, sino porque comprende que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio y que en ese espacio vive su libertad, que quien controla ese espacio controla sus decisiones. Y quien controla sus decisiones, con el tiempo, controla su destino. Cuando el mundo te prueba con provocaciones, con críticas diseñadas para desestabilizarte, con situaciones que buscan sacarte de tu centro, el silencio es a veces la respuesta más poderosa que existe, no porque no tengas nada que decir, sino porque entiendes que no todo merece respuesta, y que la energía gastada en reaccionar a cada ataque es energía que no usas en construir lo que importa. Hay una frase que los grandes estrategas han entendido a través de los siglos: no hay que destruir lo que se destruirá solo. Muchas provocaciones, si las ignoras con consistencia, si no les das el combustible de tu reacción, se apagan solas. El que busca desestabilizarte necesita verte desestabilizado para sentirse poderoso. Si no le das eso, si mantienes tu equilibrio mientras él esperaba verte perderlo, el poder cambia de manos silenciosamente.
sin que nadie tenga que gritar ni demostrar nada. Cultiva el silencio, no como renuncia, sino como elección. No como ausencia, sino como presencia profunda. Porque el mundo seguirá lanzando sus pruebas, seguirá buscando los puntos débiles, seguirá tratando de encontrar la grieta por donde entrar. Y cuando lo haga y se encuentre con tu silencio deliberado, con tu calma que no es resignación sino poder, aprenderá algo que muy pocos logran enseñarle, que contigo no vale la estrategia del ruido, porque tú ya aprendiste a ganar desde el silencio. Hay un momento específico, concreto, casi físico en su intensidad, que todo ser humano que ha vivido algo verdadero conoce bien. Es el momento donde rendirse parece no solo razonable, sino sabio, donde la voz interna deja de susurrar y comienza a argumentar con una lógica aplastante por qué soltar, por qué detenerse, por qué dejar ir todo aquello por lo que has luchado. Es el momento más peligroso que existe en la vida de cualquier persona y es también el momento más decisivo. La tentación de rendirse no llega cuando estás descansado y fuerte, no llega en los días donde todo fluye y el progreso es visible. Llega cuando llevas semanas, meses, tal vez años, luchando por algo que todavía no ha dado frutos visibles. Llega cuando el cuerpo está agotado, cuando la mente ha procesado demasiado, cuando las personas que te rodeaban han abandonado el proyecto y tú estás solo frente a algo que ya no sabes si vale la pena. Llega en la oscuridad, en el silencio de la madrugada, cuando no hay aplausos ni testigos, cuando nadie está mirando. Y en ese momento, rendirse tiene todos los argumentos a su favor. Es humano, es comprensible, es, en muchos casos, lo que haría cualquier persona razonable. Pero el carácter se forja precisamente en ese momento. Porque la diferencia entre quien llega a sus metas y quien vive con el peso del ¿qué hubiera pasado si? No siempre es talento, ni suerte, ni recursos. Muchas veces es simplemente esto: uno se rindió en ese momento específico y el otro no. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás leyendo, porque estoy seguro de que donde estés también ha habido momentos donde el mundo te pidió que te rindas. Y si sigues aquí, es porque algo en ti dijo que no. La tentación de rendirse tiene una característica particular que la hace especialmente tramposa. A menudo se disfraza de madurez. Se presenta como la decisión de un adulto responsable que sabe cuándo parar. Se viste con palabras como realismo, pragmatismo, aceptar la realidad. Y no es que esas palabras sean siempre falsas. A veces rendirse en una batalla específica es la decisión correcta para ganar la guerra. Pero hay una diferencia enorme entre el retiro estratégico y la rendición por miedo al dolor de seguir. El retiro estratégico viene de una evaluación lúcida. Este camino ya no es el correcto. Existe otro que lleva mejor al objetivo. Redirijo mi energía con inteligencia. La rendición por miedo viene de algo completamente diferente. Ya no aguanto el dolor de seguir intentando, el fracaso me da vergüenza, el esfuerzo ya no parece justificado cuando el resultado no es visible. Uno es movimiento inteligente, el otro es colapso emocional disfrazado de sabiduría. Aprender a distinguir entre ambos es una de las habilidades más importantes que puede desarrollar el carácter humano. Y no es fácil, porque en el momento del agotamiento extremo, cuando la claridad mental está comprometida por el cansancio y la desilusión, la distinción se vuelve borrosa. Por eso los grandes líderes, los que construyeron cosas que perduran, siempre buscaron consejo en sus momentos de duda. No para que otros decidieran por ellos, sino para recuperar una perspectiva que el dolor temporal les había nublado. Hay un principio que los mejores estrategas conocen bien. La noche más oscura viene justo antes del amanecer. No es solo metáfora, es física. Los momentos de mayor tentación para rendirse a menudo
preceden por muy poco al punto de quiebre donde el esfuerzo finalmente da resultado. Y la tragedia real y devastadora, es que muchas personas se rinden exactamente a pocas horas del amanecer, exactamente cuando estaban a punto de lograrlo, sin saberlo jamás. No puedes saber cuándo llegará ese amanecer. No tienes garantías, nadie las tiene. La incertidumbre es parte inseparable de cualquier empresa que valga la pena. Pero lo que sí puedes controlar es esto, que cuando llegue ese momento donde todo te pide que te detengas, tú elijas dar un paso más. Solo uno. No tienes que ver el camino completo, no tienes que saber cuánto falta. Solo un paso más, y después otro. Y así, un paso a la vez, el hombre que el mundo intentó doblar construye algo que el mundo no esperaba. Su legado. Rendirse es fácil, siempre lo fue. El mundo no te recordará por lo que casi hiciste, ni por lo que habrías podido lograr si no te hubieras detenido. El mundo te recuerda por lo que hiciste cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Eso es lo que se graba. Eso es lo que permanece. Eso es lo que define un carácter que ninguna prueba pudo destruir. Existe una ley que opera en la existencia humana con la precisión implacable de la gravedad. Toda acción tiene consecuencias, no como castigo ni como recompensa divina, sino como la lógica natural de un universo donde cada movimiento genera ondas que se expanden en el tiempo y el espacio. Esta ley no distingue entre buenos y malos, entre poderosos y débiles, entre los que la conocen y los que la ignoran. Opera con indiferencia absoluta. Y quien no la comprende en su totalidad está condenado a ser víctima de sus propias decisiones sin entender por qué. El carácter verdadero se construye en la conciencia de las consecuencias, no en el miedo a ellas, que es paralizante, sino en la comprensión profunda de que cada decisión que tomas hoy está sembrando algo que cosecharás mañana, o en 10 años, o en la vida de quienes vengan después de ti. Esta conciencia cambia radicalmente la forma en que tomas decisiones. Porque quien piensa solo en el presente, en la comodidad inmediata, en el alivio del momento, construye su vida sobre decisiones que mañana tendrá que cargar con un peso que hoy no puede imaginar. Los grandes hombres que construyeron imperios, que dejaron legados que sobrevivieron siglos, no tomaban decisiones pensando solo en el beneficio inmediato. Pensaban en consecuencias lejanas, pensaban en cómo cada movimiento de hoy modificaba el tablero de mañana. Pensaban con la profundidad temporal de quienes entienden que el tiempo es su aliado más poderoso cuando saben usarlo, y su enemigo más implacable cuando lo desperdician. Déjame preguntarte una vez más, ¿desde dónde me estás leyendo? Escríbelo en los comentarios, porque esta reflexión sobre las consecuencias es universal y quiero saber desde qué parte del mundo llega esta voz. La cultura del mundo moderno ataca constantemente esta capacidad de pensar en consecuencias. Todo está diseñado para la gratificación inmediata, la recompensa instantánea, el placer ahora, el éxito visible hoy. Y cuando esa cultura se internaliza, cuando el cerebro se entrena para funcionar solo en el presente, algo fundamental se pierde. La capacidad de sacrificio, la voluntad de renunciar a algo bueno ahora por algo excelente después, la paciencia de sembrar sin ver la cosecha. Sin esa capacidad, el carácter no puede desarrollarse en toda su profundidad. Porque el carácter real requiere hacer cosas difíciles hoy cuyos beneficios no se verán hasta mucho después. Requiere mantener compromisos cuando el entusiasmo inicial se ha ido. Requiere defender principios cuando defenderlos tiene un costo real, visible, inmediato, y ninguna de estas cosas es posible si no puedes ver más allá del momento presente. Pero hay otra dimensión de las consecuencias que pocas personas consideran:
las consecuencias de lo que no haces. Las consecuencias del silencio cuando debiste hablar, de la acción que no tomaste por miedo, de la oportunidad que dejaste pasar porque el riesgo te parecía demasiado grande. Esas consecuencias son más silenciosas, pero no menos reales. Se acumulan en la forma de una vida que no llegó a ser lo que podría haber sido, en la sombra de un potencial no realizado que te acompaña durante años con el peso específico del arrepentimiento. El arrepentimiento de los actos es temporal. Con el tiempo, el dolor de los errores se procesa, se integra, se convierte en sabiduría. Pero el arrepentimiento de la inacción, el que viene de haber vivido demasiado pequeño, de haber elegido la seguridad sobre la vida, ese tiene una persistencia particular. Ese es el que los hombres y mujeres en sus últimos momentos nombran con más frecuencia, no lo que hicieron y falló, lo que nunca se atrevieron a intentar. Entender el poder de las consecuencias es entender que cada momento es una elección, que la neutralidad no existe, que incluso no decidir es una decisión con consecuencias, y que quien vive con esa conciencia activa, con esa presencia en cada cruce de caminos, desarrolla algo extraordinario, la capacidad de diseñar su vida en lugar de simplemente recibirla. El mundo te probará con la tentación de ignorar las consecuencias. Te ofrecerá el placer de hoy a cambio del dolor de mañana. Te presentará atajos que parecen inteligentes, pero que cobran su precio con intereses. Y en esos momentos, el carácter es lo único que puede salvarte. Porque el carácter es precisamente esa voz interior que dice no. No porque no pueda, no porque no quiera, sino porque entiende lo que costará y decide que su futuro vale más que su comodidad presente. Eso es vivir con consecuencia, no con miedo al futuro, sino con respeto hacia él. No con parálisis, sino con deliberación. No como quien reacciona a la vida, sino como quien la construye, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, con la claridad de quien sabe que cada paso importa. Todos usamos máscaras. Es inútil negarlo, porque negarlo es en sí mismo otra máscara. La pregunta no es si usas una o no. La pregunta es si sabes cuándo la llevas puesta, y si detrás de ella existe algo real, algo sólido, algo que permanece cuando la quitas en la oscuridad y te quedas solo con lo que realmente eres. La sociedad humana ha funcionado siempre a través de roles y representaciones. Hay una versión de ti que existe para el trabajo, otra para la familia, otra para los amigos, otra para los extraños. No todas son falsas. Muchas son simplemente adaptaciones funcionales. La inteligencia social de reconocer qué parte de ti mismo es relevante en cada contexto. Eso no es hipocresía. Es navegación social. Pero hay un punto donde esa adaptación se convierte en algo más peligroso. Cuando pierdes contacto con quién eres detrás de todos esos roles. Cuando la máscara se convierte en tu cara y ya no recuerdas qué había debajo. Ese momento es una crisis de carácter profunda. Aunque pocas personas la reconocen como tal, se manifiesta en esa sensación de vacío que aparece en los momentos de silencio, en esa incomodidad al estar solo, en esa necesidad compulsiva de validación externa que nunca logra saciar completamente. Porque cuando no tienes un núcleo propio, cuando no sabes quién eres más allá de lo que los demás esperan de ti, necesitas constantemente que el mundo te diga que existes, que vales, que eres suficiente. Y esa dependencia es la vulnerabilidad más grande que puedes tener. Porque todo lo que viene de afuera puede ser quitado, el trabajo puede perderse, el reconocimiento puede terminar, las personas que validaban tu existencia pueden irse. Y cuando todo eso desaparece, si no tienes un yo real detrás de las máscaras, el colapso es total. Escríbeme desde dónde me estás escuchando.
tu ciudad, tu país, tu región. Porque estoy hablando de algo que todos enfrentamos sin importar la latitud ni el idioma. Y quiero que este espacio sea un encuentro real, no una performance más. El carácter genuino es lo opuesto de la máscara. No significa exhibir todo lo que sientes ante todos en todo momento. Significa que existe una coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, al menos cuando nadie te mira. Significa que las decisiones que tomas a solas son las mismas que tomarías si el mundo entero estuviera observando. Esa coherencia interior, esa integridad en el sentido más literal de la palabra, estar integrado, ser uno mismo en lugar de fragmentos dispersos, es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Los grandes líderes que la historia ha respetado no eran necesariamente los más brillantes, ni los más poderosos, ni los más carismáticos. Eran los más coherentes, los que hacían lo que decían, los que creían lo que enseñaban, los que podían ser observados en privado y en público sin que la imagen cambiara radicalmente. Esa coherencia generaba una confianza que ninguna estrategia de comunicación podía manufacturar, porque la gente, en su intuición más profunda, detecta la autenticidad y la impostación con una precisión que supera cualquier análisis consciente. Descubrir quién eres realmente debajo de todas las máscaras es un proceso que duele, porque no todo lo que encuentras es agradable. Hay miedos que preferiría no ver, hay inconsistencias que es más cómodo ignorar. Hay partes del carácter que quedaron atrofiadas por años de no usarlas, y fortalezas que nadie nunca nombró y que por eso nunca florecieron del todo. El proceso de mirar todo eso sin huir, de reconocerlo sin juzgarlo destructivamente, de trabajarlo con la honestidad de quien prefiere la verdad dolorosa a la mentira cómoda, ese proceso es el trabajo más importante que un ser humano puede hacer. Y cuando lo haces, cuando empiezas a habitar tu propio ser con la presencia que antes dedicabas a mantener las máscaras, algo extraordinario ocurre. Te vuelves más libre, no porque el mundo cambie, sino porque ya no dependes de que el mundo te diga quién eres. Tienes una respuesta propia, construida desde adentro, que ninguna opinión externa puede derrumbar completamente. Y esa libertad interior es lo más parecido al poder real que existe. El mundo probará tu carácter mostrándote que puedes tener todo si solo usas la máscara correcta, si te ajustas a lo que esperan, si sacrificas un poco de tu verdad por mucha comodidad. Y en esa prueba, la decisión de mantener el rostro real, de no traicionarte a ti mismo por conveniencia, es quizás la prueba de carácter más difícil y más importante de todas. El mundo celebra los resultados, los trofeos, los logros visibles, los momentos de llegada que pueden fotografiarse y compartirse y que generan el aplauso que todos, en algún nivel, anhelamos. Pero lo que el mundo casi nunca ve, lo que rara vez se celebra y casi nunca se enseña, es lo que ocurre antes de esos momentos. El proceso invisible, la disciplina silenciosa, el trabajo de todos los días que no genera likes ni reconocimiento, que no tiene público ni aplausos, que se ejerce en la soledad de la madrugada o en la resistencia callada de quien dice no cuando su cuerpo dice sí. La disciplina es el lenguaje secreto del carácter. Es la forma en que el carácter se convierte en hábito y el hábito en destino, porque todo lo que eres hoy, en este momento exacto, es el resultado acumulado de los hábitos que elegiste o dejaste de elegir a lo largo del tiempo. No hay magia, no hay atajos reales, solo la aritmética brutal de la consistencia. Lo que haces todos los días termina siendo lo que construyes, y lo que construyes termina siendo lo que eres. Esta verdad es incómoda para el mundo moderno que prefiere la narrativa del talento innato,
del éxito repentino, del genio que un día apareció con su don ya formado. Es más atractiva esa historia. Es más fácil de creer, porque si el éxito de los grandes viene del talento con el que nacieron, entonces mi mediocridad también es destino, y no tengo responsabilidad sobre ella. Pero si viene de la disciplina silenciosa, entonces mi falta de disciplina es una elección que hago todos los días, y esa responsabilidad es demasiado pesada para quien prefiere las excusas cómodas. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo me estás leyendo, porque la disciplina que construye carácter no tiene idioma ni geografía, es universal como el trabajo, como el esfuerzo, como la voluntad de ser más de lo que eres hoy. La disciplina que nadie ve es la más importante precisamente porque nadie la ve. Porque cuando ejerces disciplina en público, cuando hay testigos, cuando el contexto social refuerza el comportamiento, es relativamente más fácil mantenerla. La presión social, el deseo de no quedar mal, la expectativa de los demás funcionan como muletas que sostienen la conducta correcta incluso cuando la voluntad propia flaquea. Pero la disciplina real se prueba cuando no hay nadie mirando, cuando podrías elegir de otra forma y nadie lo sabría, cuando la excusa está disponible y nadie te cuestionaría si la usaras. Ahí es donde el carácter se revela en su estado más puro, en esas decisiones sin testigos, en ese momento donde no hay consecuencias externas visibles, y aún así eliges el camino difícil porque es el correcto, porque es coherente con quien decides ser, porque respetas demasiado tu propio estándar como para rebajarlo solo porque nadie mira. Los grandes deportistas, los líderes históricos, los artistas que construyeron obras que perduran, todos tenían en común algo que sus admiradores raramente contemplan: una disciplina cotidiana que funcionaba independientemente de la motivación. Porque la motivación es un recurso escaso y variable. Llega y se va según el estado de ánimo, según los resultados recientes, según 1000 factores que no podemos controlar. Quien depende de la motivación para actuar tiene una máquina que funciona bien cuando no la necesita y falla justo cuando más la necesita. La disciplina es diferente. No depende de sentirse bien. No requiere que estés inspirado. Funciona exactamente igual en los días grises que en los brillantes, en los momentos de duda que en los de certeza, cuando tienes ganas y cuando no tienes ninguna. Es un mecanismo más profundo que el estado de ánimo, más resistente que la motivación, más confiable que la emoción. Y construirla requiere exactamente lo mismo que construir cualquier músculo. Usarla cuando duele, precisamente cuando no quieres usarla. Cada día que te levantas y haces lo que dijiste que harías aunque no tengas ganas, estás fortaleciendo ese músculo. Cada vez que mantienes un compromiso contigo mismo en privado, aunque nadie lo note, estás construyendo la versión de ti que el mundo eventualmente verá cuando lleguen los resultados. Y el día que esos resultados lleguen, el día que el mundo celebre lo que lograste, nadie verá los miles de mañanas silenciosas que lo hicieron posible. Pero tú sí lo sabrás. Y esa sabiduría íntima, ese conocimiento de lo que te costó, de lo que construiste en la oscuridad, es una posesión que nadie puede quitarte. La disciplina que nadie ve es la prueba de carácter más honesta que existe, porque en ella no hay performance, no hay imagen que mantener, no hay beneficio inmediato, solo la pura elección de ser alguien que cumple lo que se promete a sí mismo. Y ese alguien con el tiempo se convierte en una fuerza que el mundo reconoce aunque no entienda del todo de dónde vino. Hay un precio que nadie te advierte cuando decides crecer, cuando decides desarrollar tu carácter más allá de lo que el ambiente que te rodea considera normal, cuando decides ser más de lo que se esperaba de ti. Ese precio no viene en forma de obstáculos externos ni de fracasos visibles.
Viene en una forma mucho más sutil y mucho más dolorosa: la soledad específica del que va adelante, del que crece cuando los que lo rodean prefieren quedarse quietos, del que cambia cuando el entorno prefería que siguiera siendo predecible. Nadie habla de esto con suficiente honestidad. Todos hablan del crecimiento personal como si fuera puramente una historia individual, como si el proceso de desarrollarte ocurriera en el vacío sin afectar ni ser afectado por las relaciones que te rodean. Pero la realidad es otra, y es dura. Cuando creces, cuando tu carácter se forja y te conviertes en una versión más consciente y más poderosa de lo que eras, algunas personas de tu entorno no lo celebran. Las que deberían alegrarse por ti a veces se alejan, las que creías aliadas a veces se vuelven críticas, y el espacio que abre ese crecimiento, ese espacio entre lo que eras y lo que estás siendo, puede sentirse como un abismo de soledad. Esta soledad no es señal de que algo esté saliendo mal, es precisamente lo contrario. Es la señal de que algo está saliendo bien. Porque el crecimiento genuino siempre genera fricción con el entorno que se había acostumbrado a la versión anterior de ti. Las personas que te conocen como el que era de cierta manera, que interactuaban contigo desde ciertos supuestos, que quizás incluso se sentían cómodas con alguna limitación tuya porque les hacía sentir que estaban en un nivel similar, esas personas sienten el cambio y no siempre saben qué hacer con él. Escríbeme en los comentarios desde qué región del mundo me estás escuchando, porque la soledad del crecimiento es universal, y saber que no estás solo en este camino cambia algo fundamental en la experiencia de transitarlo. El error más costoso que puedes cometer en este punto es dejar de crecer para mantener la comodidad de los vínculos que no pueden acompañarte. Es sacrificar tu evolución en el altar de la pertenencia. Muchos lo hacen. Inconscientemente deciden no alcanzar su potencial completo, porque hacerlo significaría perder ciertos lazos, cierta familiaridad, cierta versión de sí mismos que el entorno reconoce y acepta, y viven con ese peso silencioso de lo que pudieron haber sido y eligieron no ser. La soledad del que va adelante tiene una cualidad particular: es pasajera. Porque el crecimiento genuino, si se mantiene con coherencia y humildad, eventualmente atrae nuevas conexiones. Personas que están en el mismo nivel de desarrollo, que entienden el camino desde adentro, que no necesitan que te achiques para sentirse bien. Esas conexiones, cuando llegan, tienen una profundidad que las anteriores raramente tenían, precisamente porque se construyen desde el encuentro real entre dos personas que han elegido conscientemente ser quienes son. Pero en el tiempo que transcurre entre soltar lo que ya no cabe en tu nueva versión y encontrar lo que pertenece a ella, hay que saber habitar la soledad sin que te consuma, sin interpretar el silencio como fracaso, sin interpretar la incomprensión de los demás como señal de que algo está mal contigo, sin ceder a la tentación de regresar a quien eras para recuperar la comodidad de lo familiar. Los grandes líderes, los grandes creadores, los grandes transformadores de cualquier época comparten en sus biografías un periodo de soledad fundamental, un tiempo donde nadie comprendía todavía lo que estaban construyendo, donde la visión que los habitaba no tenía todavía el lenguaje ni los resultados que la harían comprensible para los demás. Ese periodo es oscuro, es exigente, pone a prueba el carácter de una manera que nada más puede, porque requiere confiar en algo que todavía no tiene prueba externa. Requiere saber sin que nadie más lo confirme todavía. La soledad del que va adelante es, en su forma más profunda, una invitación a convertirte en tu propia fuente de certeza, a desarrollar esa brújula interior que no necesita validación constante para saber que apunta en la dirección correcta. Es el entrenamiento más exigente del carácter porque lo hace autónomo
independiente, capaz de funcionar con o sin el sostén del entorno. Y cuando eso se logra, cuando finalmente no necesitas que nadie te diga que vas bien para seguir yendo bien, algo en tu carácter alcanza una madurez que es difícil de describir, pero imposible de no reconocer cuando se ve. Es la madurez de quien ya no actúa por aprobación, sino por convicción. De quien ya no necesita que el mundo entienda para seguir adelante. De quien sabe que la soledad del camino no es el final de la historia, sino simplemente el espacio donde el carácter se completa. Todo lo que hemos construido a lo largo de este recorrido, cada verdad que hemos nombrado sin piedad, cada prueba que hemos atravesado con palabras que cortan como cuchillos, llega aquí a su punto más alto. A este momento donde ya no se trata de entender, sino de comprometerse, donde la filosofía deja de ser abstracción y se convierte en lo único que realmente importa, una decisión. La decisión de no fallar. Y antes de continuar, necesito que hagas algo. Escribe en los comentarios desde qué región del mundo me estás leyendo en este momento. Porque lo que viene ahora no es solo un cierre de texto, es un juramento. Y los juramentos se hacen con testigos. No fallar no significa no equivocarse. Esa confusión ha paralizado a más personas que el miedo mismo. Los errores son inevitables. Son el precio de la acción, la huella del que se atreve, la materia prima de todo aprendizaje genuino. Quien vive sin errores, vive sin movimiento, y quien vive sin movimiento, no vive, simplemente ocupa espacio en el mundo sin dejarlo diferente a como lo encontró. No fallar significa algo infinitamente más exigente y más profundo que evitar equivocaciones. Significa no traicionarte. Significa no abandonarte en el momento donde más te necesitas. Significa no bajar el estándar que defines en la intimidad solo porque afuera nadie podría notarlo. Significa no cederle al miedo lo que por derecho le pertenece a tu valentía. El mundo seguirá probando tu carácter. Eso no es una posibilidad. Es una certeza grabada en la naturaleza misma de la existencia humana. No importa cuántas pruebas hayas superado, no importa cuántas noches oscuras hayas atravesado con los dientes apretados, no importa cuánto se haya endurecido tu voluntad en el fuego de todo lo que ya viviste. El mundo siempre encontrará un nuevo ángulo, un nuevo nivel de presión acorde al nivel de fortaleza que has alcanzado. Porque la vida no premia al que ya es fuerte dándole descanso eterno. Le da pruebas más grandes, dignas de su nueva capacidad. Esa es la única forma que tiene el mundo de honrar tu crecimiento. No fallar comienza mucho antes de que llegue la prueba. Comienza ahora, en este instante, en la decisión de quién decides ser antes de que las circunstancias te fuercen a mostrarlo. Porque el carácter no se improvisa en la crisis, se construye en los momentos ordinarios que nadie registra, en los actos silenciosos de coherencia que acumulan día a día la estructura que sostendrá todo cuando el peso sea real. Cada pequeña decisión correcta tomada cuando nadie miraba es un ladrillo invisible. Cada promesa cumplida en privado es un cimiento más sólido. Cada vez que elegiste el principio sobre la comodidad en una situación sin consecuencias visibles, estabas construyendo, sin saberlo, el edificio que el mundo no podrá derrumbar cuando llegue con toda su fuerza. Los que fallan en las grandes pruebas raramente fallan solo en ese momento culminante. Fallaron antes, mucho antes, en las grietas pequeñas que decidieron ignorar. Fallaron cuando cedieron en algo aparentemente menor, pensando que eso no los definiría. Fallaron cuando se mintieron a sí mismos en la oscuridad de la privacidad, pensando que esas mentiras no tendrían consecuencias.
Y esas grietas, invisibles desde afuera, acumuladas silenciosamente durante meses o años, crearon una fragilidad estructural que solo se hizo visible cuando llegó el golpe real. Entonces el mundo los vio quebrarse y pensó que fue la prueba lo que los rompió. Pero no. La prueba solo reveló lo que ya estaba roto por dentro desde mucho antes. Por eso no fallar es un trabajo cotidiano sin glamour ni aplausos. Es un compromiso que se renueva cada mañana antes de que nadie esté mirando. No con discursos ni declaraciones públicas, sino con la simplicidad brutal de las elecciones concretas de cada día. Hoy elijo levantarme cuando el cuerpo pide rendirse. Hoy digo la verdad cuando la mentira sería invisible. Hoy cumplo lo que prometí, aunque el entusiasmo se haya apagado hace semanas. Hoy mantengo el estándar que me impuse a mí mismo, aunque nadie en el mundo pudiera cuestionarme si lo rebajara. Esos son los actos reales de quien ha decidido no fallar, no los gestos heroicos visibles. Los gestos invisibles, repetidos con consistencia implacable. Hay algo que es necesario decir con absoluta claridad antes de cerrar. El carácter no es el destino exclusivo de los elegidos. No es un regalo reservado para los que nacieron en las condiciones correctas, con los recursos adecuados, en el lugar preciso. El carácter es la única forma de grandeza que está disponible para todo ser humano sin excepción, independientemente de su origen, su historia, sus circunstancias. Porque el carácter no se compra ni se hereda, se elige, se construye, se gana en cada momento difícil donde podías haber elegido la salida fácil y elegiste la correcta. Esa es la verdad más liberadora y más exigente que existe, que eres el arquitecto de lo que eres. Que ninguna historia pasada, por dolorosa que sea, tiene el poder de definir lo que decides ser desde hoy. Que el mundo puede haber sido injusto contigo, puede haberte dado menos de lo que merecías, puede haberte golpeado en los momentos más vulnerables. Y aún así, la pregunta que importa no es lo que el mundo te hizo, es lo que tú decides hacer con lo que el mundo te hizo. No falles. No como un grito de batalla para los días de euforia, como un susurro en los días donde todo duele y nada es fácil y la tentación de rendirse llena cada rincón del pecho. En esos días, sobre todo en esos días, recuerda quién decidiste ser. Recuerda los ladrillos que pusiste cuando nadie miraba. Recuerda que el carácter que has construido existe precisamente para este momento y avanza, un paso, después otro más, porque el mundo te está probando, sí, pero tú ya decidiste que no fallarás.